Dice Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sigue diciendo, pues, el verso 16, para que usted, pues, deje su Biblia ahí abierta para que juntamente con nosotros lo vaya leyendo. Lo tenemos dividido en cada punto, pero lo queremos leer todo. El 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisible y visible, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, dice la palabra en el verso 16. Vámonos al 17, dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Maravilloso es el Señor. Dice, vamos a leer ahora el verso 18, dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitaste toda la plenitud. Sigue diciendo, porque recuerde que es hasta el verso 23, ahora nos vamos del 20 al 23, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os es reconciliado. Dice el 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Para culminar con el 23 dice así, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, y del cual Pablo yo Pablo fui hecho ministro. Damos gracias a Dios, Señor, por esa palabra. Volvemos a nuestro tema y dice la supremacía del Hijo de Dios. Bueno, Colosa, estamos hablando acerca de la iglesia que fue fundada en la ciudad de Colosa. En su contexto literario, esta carta fue escrita primordialmente para estabilizar a la iglesia doctrinalmente. Ese fue el propósito de la escritura de esta carta, que esta iglesia estuviera, óigame bien, bien doctrinada, bien estabilizada en lo que debían creer. La iglesia estaba siendo afectada por las enseñanzas herejes y Pablo escribe combatiendo tales enseñanzas. ¿Quiénes eran esas personas que estaban enseñando unas enseñanzas, valga la redundancia, herejes? Dice que los misticistas, los judeos o legalistas y los gnosticistas. Estos tres grupos estaban enseñando herejía a la iglesia de Colosa. Ahora bien, en el contexto social cultural de Colosa o de los colosenses, vamos a ver que la ciudad de Colosa no tenía un peso político bajo el gobierno romano, aunque sí, esta ciudad pertenecía a la región romana. O sea, aunque ellas no estaban inmiscuidos, no tenían mucho, en cuanto a la política de ellos, pero sí esta región pertenecía a la región de los romanos. Ahora bien, esta iglesia fue fundada por Epafras, este señor de nombre Epafras. Esto lo podemos ver porque ahí mismo, en la misma carta a los colosenses, en el verso 7 del capítulo 1, dice Pablo, como lo habéis aprendido de Epafras, o sea que Epafras era quien lo instruía, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, por eso se cree que este señor Epafras fue el que fundó la iglesia de los colosenses, porque el apóstol Pablo lo identifica como tal. Dice que ellos aprendieron de él, de Epafras, y también dice que eres ministro para ellos. O sea, él era su pastor. Esta iglesia, aparentemente, según los eruditos, fue formada, creada, fundada por
Epafra. Ahora bien, Epafra probablemente fue un convertido en el ministerio de Pablo y era procedente de Éfeso y fue enviado a evangelizar a la ciudad de Colosa. O sea, Pablo se lo ganó en Éfeso. Éfeso es una ciudad, ¿verdad?, a la cual pues era una ciudad muy grande, una ciudad que tenía muchos tipos de una diversidad de comercio. O sea, tenía un movimiento político, económico muy bueno. Y Pablo pues tuvo unos 2 o 3 años, unos dicen que 2, otros dicen que 3, en aquel lugar para fundar la iglesia de Éfeso. Pero por eso se cree que este muchacho, Epafras, fue uno de los miembros de la iglesia de Colosa, de Éfeso, y se destacó bastante en el ministerio y fue enviado a una ciudad llamada Colosas, a unos 60 kilómetros, dice, de la ciudad de Éfeso. Allí fue enviado este señor y pues él fundó la iglesia de Colosa. Ahora bien, el contenido de la iglesia en Colosa era más de personas gentiles que de personas judías. Tenga pendiente que los gentiles somos nosotros, lo que no somos israelitas, lo que no somos judíos. Eso somos nosotros, que somos la mayoría en todo el planeta. Pero los que son israelitas, estos son los que no son gentiles, son los judíos. Como decía ahorita, Colosa quedaba a unos 60 kilómetros de Éfeso, la cual era una ciudad sumamente importante en cuanto a lo cultural, gubernamental y económico. La ciudad de Éfeso era muy importante en cuanto a lo cultural, lo gubernamental y económicamente también era muy importante. Quedaba a unos 60 kilómetros de la pequeña ciudad de Colosa. Era un pueblo pequeño de Asia y la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Esto lo podemos ver en Filemón 2. Esta iglesia fue formada en la casa de Filemón. Allí iba Epafras a predicar. Es como cuando nosotros en nuestras iglesias decimos, bueno, vamos a hacer una célula en la casa de la hermana María, la hermana Altagracia, bueno, por decir un nombre, ¿no? Entonces allí se hace como una célula y se empiezan a dar cultos y estudios bíblicos y los de alrededor que empiezan a convertirse. Entonces ya hay que buscar un local allí donde formar una iglesia porque ya hay varias personas que se han entregado al Señor. Entonces esto era lo que pasaba. Epafras, al parecer, conocía a Filemón, que vivía en Colosa, y pues en su casa tenía confianza y pues allí inició los cultos, los estudios bíblicos, y es donde nace la iglesia de los colosenses. Ahora bien, luego que esta iglesia es fundada, que esta iglesia es formada por Epafras en la casa de Filemón, surgen, como siempre, personas que cuando usted todavía no se entrega al Señor, ya no le importa que usted esté por ahí perdido comiendo algarroba, como dicen por ahí, pero inmediatamente usted viene a los caminos del Señor, ellos empiezan, ¿y por qué te convertiste? ¿Por qué tú estabas bien donde estabas? ¿Por qué mira esto? ¿Por qué mira aquello? Pero no saben la vida pasada que tenía esa persona y que no se sentía vacío, no se sentía bien. Entonces, así suele suceder, y pues había un conflicto religioso. Había un conflicto religioso. Como decíamos ahorita, las herejías en Colosa eran un sincretismo entre ascetismo, entre paréntesis, los guías espirituales, y autoperfección. También estaban los legalistas o judíos, a lo que entre paréntesis se le llama judaísmo. Y también estaban los misticismo, que ellos tenían una filosofía gnóstica. Ellos creían, ellos negaban la divinidad de Jesús, y le hacían culto a los ángeles, porque para ellos lo espiritual era bueno, pero la materia era mala. Entonces, como Jesús vino en una materia humana, o sea, un cuerpo humano, para ellos por eso no podía ser divino, puesto que era materia también. Entonces ellos negaban que Jesús fuese divino y querían enseñarle eso a la iglesia de Colosa. Entonces este conflicto, ellos adoraban allí, querían que se adorara allí en aquella iglesia a los ángeles, donde acá entonces
este señor Epafras se ve en un conflicto tan fuerte que no le haya solución, no puede solucionar este conflicto. Entonces hace venir que el apóstol Pablo, le pide ayuda al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no puede ir, pero sí le escribe esta carta a los colosenses. ¿Para qué? Para que ellos viesen a través de los escritos que vamos a analizar en este tema, pues que ellos viesen que en realidad Jesús no era simplemente un hombre, sino que también era 100% Dios. O sea, por eso nuestro tema, la supremacía del Hijo de Dios, porque esto era lo que el apóstol Pablo quería demostrarle con sus escritos a los colosenses, que adoraban mejor, que estaban allí en esta iglesia que fue fundada por Epafras, pero que se colaron maestros falsos, judaístas, también los legalistas, o sea, los misticistas, el judaísmo, y también pues estaban los hipnóticos. Entonces estas personas traían enseñanzas herejes. ¿Qué es herejía? Bueno, herejía es todo lo que niega la verdad de Dios. Todo lo que niega la verdad de Dios es herejía. Ellos negaban que Jesús era divino. Ellos negaban que Jesús era Dios. Negaban que Jesús fuese el Salvador. Entonces eso se constituía en una herejía. Ahora bien, vamos a continuar. En cuanto al enfoque contextual, ¿qué enfatiza Pablo? Bueno, Pablo enfatiza a los creyentes el tema de la supremacía y suficiencia total de Cristo, como exponiendo puntos importantes como la persona y obra del Hijo de Dios, que va en contraste con las herejías que se estaban enseñando. Vamos a ver ahora un breve análisis que, si el tiempo no nos da para terminarlo hoy, lo concluiremos el próximo martes. Un análisis exegético donde veremos los principios de su aplicación. Primer punto. El primer punto que veremos será el carácter perfectamente eterno del Hijo de Dios. El carácter perfectamente eterno del Hijo de Dios. En nuestro primer punto está basado en el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Recuerden que estamos en Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 23, que lo leímos hace un instante, pero ahora lo vamos a ir releyendo. Dice el verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir la imagen? Bueno, la imagen del Dios invisible, que era Cristo, dice que es la revelación entendible, la representación exacta de Dios. Jesús era la imagen del Padre. Cuando a usted le tiran una foto, surge una imagen, ¿verdad que sí? ¿Qué refleja esa imagen? Su persona. Todo lo suyo. Si tiene el pelo negro, le va a salir negro. Si tiene los ojos negros, le van a salir negro. Como usted, va a salir esa imagen perfectamente. Si la cámara es buena, como es usted, va a salir su edad, más o menos, un aproximado. Todo lo relacionado con su cuerpo, porque esa es la imagen de su cuerpo a través de esa foto. Entonces, Jesús es la imagen del Padre. Ese Padre invisible que la humanidad no puede ver, está reflejada en el carácter de Cristo. Nosotros no pudimos disfrutar de su personalidad, puesto que han pasado 2000 años y tanto que pues murió y resucitó y subió a los cielos, pero a través de su palabra, por la fe, podemos conocerle y podemos sentir su Santo Espíritu que viene a habitar en nosotros, con nosotros y por nosotros. Entonces, Él es esa imagen del Padre. Sigue diciendo ese mismo texto que Él es el primogénito del Padre. Esta posición es una posición de autoridad y preeminencia. Recuerde que en Génesis capítulo 44 del verso 1 y 4, allí usted va a encontrar que esto era lo que se usaba en la época patriarcal, que el primogénito, el primero de los hijos, era el que tenía la preeminencia y la posición de autoridad en la familia. Después los demás hijos
estaban por debajo del primogénito. Yo no sé si usted recuerda la historia de Jacob y Esaú. Eran gemelos, nacieron el mismo día, lo que se llevaban eran quizás minutos de diferencia. Pero ¿qué acontece? Que Esaú nació primero, unos minutitos primero, pero nació primero. Y usted sabe todo el conflicto familiar que se produjo porque Jacob ocupó el lugar de él con engaño y su padre Isaac le dio todas las bendiciones que correspondían al primogénito. Y mire que eran gemelos, lo que se llevaban era minutos de diferencia. Pero el que salió primero, ese se llevaba todas las bendiciones, que era Esaú. Entonces, así era en la época patriarcal. Y puesto que Jesús es revelado en esa época, pues ya usted sabe, él pues el primogénito de Dios. También en otra porción dice que es el unigénito del Padre, o sea, el único. Entonces, ¿qué acontece? Él tiene todos los privilegios, toda la autoridad, una posición de autoridad, una posición de preeminencia que lo hace ser el representante de Dios, la imagen de Dios. Es el Hijo de Dios, según le escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa. Ahora bien, en hebreo dice por acá que esto significa ser jefe. La palabra que Pablo expuso aquí en griego en sí significa el que tiene todos los derechos. Ese es nuestro Señor y Salvador. Y esto es lo que Pablo quiere hacerle saber a los hermanos de Colosa. También este texto dice que Él estuvo en la creación. Y crear, el acto de crear, y óigame bien, solamente ese atributo lo tiene alguien que sea divino. Y Él estuvo en toda la creación. En toda la creación Él estuvo allí. Usted puede crear cualquier cosa que usted quiera, pero la materia que usted va a utilizar para su creación no la puede usted crear. Me explico. Yo puedo agarrar esta servilleta y hacer una flor, puedo hacer cualquier cosa con ella, pero no fui quien creé la servilleta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, crearon todo lo que existe de la nada. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, por esto el apóstol Pablo, en el segundo punto, dice su poder creativo y las evidencias del mismo. Su poder creativo y las evidencias del mismo. Esto está basado en el verso 16 y 17. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, esto lo vamos a ver el próximo martes, este segundo punto. Vamos a leer el verso 17. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. ¿Qué querría explicar el apóstol Pablo acerca de Jesús? Hacerle entender que todo lo creado, incluso ellos mismos, habían sido creados por esa persona, por ese Jesús, por ese Hijo de Dios, que ellos negaban su divinidad. Esto ya le dije, lo vamos a ver la continuidad al próximo martes. Vamos a orar. Amante Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por lo que nos ha permitido hablar en esta tarde. Sabemos que ha de ser de bendición para nuestra vida porque siempre tu palabra nos bendice. Gracias por los hogares, por la familia, por los hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, mis amados, es tiempo de despedirme. Lo voy a hacer no sin antes extenderle a usted la invitación para que esté con nosotros mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Recuerde que le hizo compañía a su hermana y amiga Rosa Peguero. Dios le bendiga y será pues hasta la próxima.